Buenos días, soy Tasia Aránguez. Soy profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. En esta nueva edición del Congreso Nodos del Conocimiento he traído el tema de la ceguera al sexo en los delitos sexuales. ¿Qué significa esto de la ceguera al sexo? Enseguida se entenderá con el ejemplo que voy a poner. En este año 2023, una mujer de 23 años ha sido condenada por delito de agresión sexual por tocarle el trasero a un joven en una discoteca. Bueno, aquí puede llamarnos la atención el hecho de que se considere agresión sexual, pero bueno, ya sabemos que ahora con la ley del solo sí es sí, todos los delitos sexuales se van a considerar, sean leves, sean graves, se van a considerar agresión, incluidos aquellos que antes se consideraban abuso sexual. Bien, el Código Penal no diferencia si la conducta la realiza un hombre o una mujer y si la conducta se realiza contra un hombre o contra una mujer. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de ceguera al sexo. No se tiene en cuenta el sexo, no se tiene en cuenta quién es la víctima y quién es el agresor. Sin embargo, a mi juicio, ambas conductas, si se toca el culo a un hombre o se le toca a una mujer, son objetivamente distintas. Porque ¿qué miedo va a experimentar un joven al que una chica le toca el trasero en una discoteca? Una chica más o menos de su edad, como en este caso, es una mujer de 23 años. Creemos que ninguno, mientras que la situación inversa es muy distinta. Una mujer que es tocada por un hombre desconocido siente usualmente una sensación de amenaza a la que suele reaccionar quedándose paralizada. El derecho penal, ¿por qué no tiene en cuenta el sexo de la víctima? No lo tiene en cuenta para no caer en el llamado derecho penal de autor. Esta preocupación no es baladí, porque un derecho penal segmentado en grupos que tuviera en cuenta diferentes quién es el agresor y quién es la víctima en muchos casos, por ejemplo, pensemos en grupos raciales, sería terrible, ¿no? Un derecho penal segmentado en grupos podría debilitar el principio fundamental de la igualdad ante la ley. Pero por otra parte, la ceguera al sexo del derecho penal puede conducir a situaciones absurdas, como que se castigue penalmente a mujeres por conductas en las que ellas no suponen peligro alguno y no existe, en la práctica, ningún bien jurídico comprometido, puesto que realmente en muy pocos casos una mujer representa una amenaza significativa para la libertad sexual de un hombre. En esta investigación me planteo si una mujer que comete una conducta leve como esta contra un varón merece realmente el mismo reproche penal que un varón que la cometiera contra una mujer. Y concluyo que sería coherente defender una asimetría penal entre los sexos, es decir, un tratamiento diferente comparable al que existe en la ley contra la violencia machista para los casos de amenazas leves, las coacciones leves y las lesiones leves cuando el delito es cometido por un hombre contra su pareja mujer. Pensemos, por ejemplo, en una amenaza. No asusta igual que te amenace un hombre, si ha sido, por ejemplo, tu pareja o un desconocido, a una mujer, que te puede generar mucho miedo, que una amenaza leve, hablamos de las amenazas leves, las que no vienen acompañadas por ningún elemento que le genere una carga mayor de miedo, pero está claro que la amenaza leve ejercida por una mujer no es equivalente, ni tiene la misma credibilidad, ni la misma probabilidad delictiva. No da miedo, no tiene un efecto intimidatorio comparable. Hay hechos que si los comete una mujer ni siquiera serían punibles. Pensemos, por ejemplo, en una torta muy suave, una torta que no deja ningún tipo de marca ni de huella. No es lo mismo que la torta se la den, por ejemplo, dos amigos que están peleando o bromeando entre ellos, a que la torta se la dé un hombre a su pareja mujer. Aunque no le haga daño ni le genere ninguna lesión, le deja una marca indeleble, emocional y un miedo que puede condicionar el día a día de su vida. De la misma manera, no es lo mismo que un varón toque el culo a una mujer en una discoteca, que le genera un miedo muy grande, a que lo haga una mujer a un varón. La interpretación social no es la misma, ni el significado social, ni el efecto que tiene la conducta. Por eso estoy hablando de la importancia también de tener en cuenta el sexo cuando
eso hace que objetivamente la situación sea completamente distinta. Porque es que en un caso ni siquiera quizás debería ser punible porque para la sociedad esa conducta no tiene ninguna gravedad en el caso en el que lo realice una mujer contra un varón. En efecto, hay que tener en cuenta que no son iguales las circunstancias sociales de los hombres y de las mujeres. En el caso de los delitos sexuales, las cifras son elocuentes. La inmensa mayoría de quienes cometen delitos sexuales son hombres y la inmensa mayoría de quienes los sufren son mujeres. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, el 98% de los condenados por delitos sexuales fueron hombres y según los datos del Ministerio del Interior de 2020, el 85% de las víctimas fueron mujeres y niñas. Tampoco las consecuencias son las mismas para ambos sexos. Si una mujer realiza una conducta como tocar el trasero a un desconocido, la cultura machista lo va a interpretar como un cheque en blanco para que el hombre haga uso sexual de ella. Por eso las mujeres van a tender socialmente a abstenerse de tener ese tipo de comportamientos. Hay condicionantes culturales que condicionan, por supuesto, este tipo de conductas. Al reflexionar sobre las causas de esta simetría estadística en los delitos sexuales, podemos remitirnos, por supuesto, a diferencias físicas, como el hecho de que los varones tienen pene y tienen una mayor fuerza física. Eso podría alentar la comisión de delitos como la agresión sexual o el acoso sexual. Pero Kate Millett subraya que en nuestros días los factores ideológicos y culturales tienen mucho más peso explicativo que esas diferencias biológicas. El patriarcado a lo largo de la historia ha configurado una cultura que fomenta la agresión sexual contra las mujeres y además dificulta su persecución al generar en las mujeres vergüenza que inhibe la denuncia, por ejemplo, vergüenza o culpa en ellas. Y luego, por otra parte, pues la pornografía o la hipersexualización que genera también un comportamiento hiperactivo sexualmente en los varones. La violencia sexual sirve para hacerse con la posesión de las mujeres en esta sociedad. Se entiende que el sexo es una forma de posesión. De hecho, se dice la expresión la poseí, como si el sexo fuera una manera de controlar, de hacerse con la posesión. Antiguamente, la propiedad. Si un varón besaba a una mujer, debía casarse con ella o quedaba deshonrada. Es decir, la manera del sexo o el acercamiento sexual a una mujer de cualquier tipo, pues implicaba el hecho de deshonrarla y de robarle algo, robarle la virtud, ¿no?, a esa mujer. Además, se consideraba o se considera que en la sociedad el sexo también es una manera de expresar odio hacia las mujeres, agresividad, desprecio, deseo de ultrajarlas. La sexualidad y el poder están íntimamente conectados en la sociedad patriarcal. También la sexualidad se considera una manera de arrebatar el control sobre las mujeres a otros varones. De modo que, por ejemplo, un varón puede cometer comportamientos invasivos hacia una mujer, como por ejemplo lo mal llamado piropo en la calle, se ve normal, pero no puede hacerlo si hay un varón cerca de ella, porque entonces se entiende como que está ofendiendo a ese varón que es de alguna manera propietario o poseedor de esa mujer. De modo que vemos como hay una serie de elementos patriarcales que condicionan la vergüenza, la mentalidad de propiedad, la sexualidad como una manera también de dañar, de ofender, de arrebatar, de ganar, de dominar, que condicionan simbólicamente el significado que tienen unas mismas conductas. De modo que no se puede interpretar de manera igual o no se puede tratar penalmente de manera igual una conducta que objetivamente es distinta y lo es, porque tanto para las motivaciones del agresor como para la recepción de la víctima, como para la manera de reaccionar frente a esa conducta y las consecuencias sociales que va a tener, no son equivalentes. Bueno, pues he terminado esta ponencia que espero que les haya resultado de interés. Gracias.